¿Cómo estás, no Samuel? venía. Qué bueno verte, Por ahí, Sammy. unas vacaciones muy fuertes. Oye, feliz año. Y feliz año nuevo. Hace un año no los veo. Sí, desde el Desde año el año pasado. pasado no los Ah, veo. ¿verdad? Desde el año pasado, Déjame que quitarme mucho la cosa tiempo. esta aquí porque ya va a ser el caso al nuevo gobernador. Para que, ¿cómo? Porque de queda para afuera que va. No. Para afuera. Mira, hace de septiembre no te veo. Oye, ¿verdad? Sí. Hace tiempo, pero qué bueno verte, y me chico. enteré hoy que tenemos auspiciadores para todo, dice. Oye, qué combinación de Feliz Casado con Yeyito. Oye, ¿verdad? explosivo. Explosiva. Demasiado bueno. Yo espero que la gente pueda hoy entrar, Sí. comprar su espacio. Si gastamos más que eso en Claro la que comida, sí. sí, yo creo que hoy más que nunca hace falta reír y empezar el año con una actitud positiva. Definitivamente. Así que estoy esperando a ver si me veo por acá en vivo para mirar aquí. Ya estás ahí. Qué rico. Samuel es especial. Nosotros le estamos dando el tiempo para que él pueda conectarse a su página, porque él va a cantar hoy, va a ministrar, vamos a orar. Yo hago acá y comparto con la gente. Exacto, ya está compartiendo. Sí. Me gusta mucho Oye, pero estas cámaras y yo- todo. Por ahí me Yo me oigo ahí No, riéndome. porque como yo tengo 3 meses que no vengo, usted está fuera de... ¿Cómo es? No, como hace 3 meses que no vengo, pues entonces yo digo, mira, eso no me pasaba antes, bajaba el volumen. Ahí está. Pero mira, una bendición estar acá y empezar un año con una actitud de fe. Ajá. Sí. Y ustedes con canal nuevo y todo. Sí, es así. Mira, ya te están captando. Mira esa cámara, mira cómo se mueve. Mira. No, déjame ver. No, esto está creciendo fuertemente, ¿sabes? Gloria a Dios por eso. Está creciendo muy fuerte. Ahora radio, televisión, esto no se detiene. Hasta tuve que sacar mi Mac C4 y todo para verme mejor. Mi Mac C4 tuve que sacarla porque con televisión también. Sí, pues esa es alta definición, Sí, ¿sabes? sí, Mac C4 tuve que sacarla. Y se ven más las imperfecciones, pero también se ven más las virtudes. Samuel, Las virtudes. Samuel, pero te ves bien, te ves muy bien. Con más canas, pero me veo jovencito. Seguro. Pero mira cómo uno va A ver. intentando bajarle peso, pero estoy casi lográndolo. De veras. Pero salgo de mi casa, Ajá. enciendo la camioneta y sale Abraham que si lechones, que si pastel, Wow. con gandules. Esas cosas motivan a uno. Sí, claro. Ya, a ti se te fue la mente para allá. Fue la mente. Pero mira, qué bueno que este es el segmento refrigerio, donde sabemos que muchas personas están en necesidad, aún comenzando un nuevo año, todavía hay gente que no ha hecho ese ajuste, ¿verdad? De despedirse quizás de lo que no funciona, y por eso tú estás aquí, para ser empático con todas estas personas que tienen peticiones, ya sea de restauración familiar, un hijo de ellos. Te agradecemos inmensamente comenzar el año contigo. Qué bendición y gracias a Juan Carlos por la invitación, porque yo soy de esta casa, yo soy de aquí. Claro que Si sí. le crees a Dios, no, de la más que me gusta, la montaña se moverá. Si le crees a Dios, con milagro recibirá. Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible. Con fe lo lograrás. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán. Dios siempre tiene el control. Porque desesperarme, cántalo conmigo. Dios siempre tiene el control. Porque atemorizarme, y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Digo la verdad. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dice por ahí, dice, soy bendecido.
es, qué El hermoso. proverbista dijo: el que me oyere vivirá tranquilo sin temor del mal. Amén. Cuando te acuestes no vas a tener temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Qué lindo. De su padre aprendió: en paz me acostaré. Ujú. Y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Y yo el año pasado, cuando fuimos a escoger el corte de entre diciembre y enero, que lo escogimos aquí, que se llamaba Estoy confiando en Dios, les enseñé que Dios, después de 40 años, me quité como 8 ahí, me había llevado a la escuelita de no solamente creerle a Él, a aprender a confiar en Él. Porque la confianza en Dios me da descanso. 787-993-9700. Esta es la sección refrigerio que ya lleva este programa que más tiempo lleva aquí. Es De verdad, verdad, es verdad. Samuel. Eso es así. Más de 15 años. Qué bien. Una bendición. Desde el 2004, creo, algo así. Yo creo que un poquito antes. Y por ahí Ininterrumpido. Yo lo daba todos los martes, después era yo René, después ahora es René, Miki y yo, y ya Mito va a ser nos quedamos los tres. Y aquí estoy. Y que muchas Qué vidas chévere, han aceptado al Señor a través de este segmento, que muchos se han reconciliado, Mucha que gente muchos han impactada. transformado. Claro que por eso es que sigue. Y cuando la Tiene que gente seguir. llama, lo que está Ajá. provocando es que, déjame chequear acá cómo va esto. Cuando la gente llama, lo que están provocando es que se cumpla lo que la palabra dice: donde hay dos o más en su nombre, ahí está Él, aunque sea por internet. Y la gente se queda ahí, comienza a comentar, comienza la gente a pedir oración y comienza la interacción de fe. Y Dios comienza a hacer un cáncer que Dios ha sanado, hijos que Dios ha libertado. Así que usted va a llamar, si está fuera de Estados Unidos, usted va a llamar al 001-787-993-9700. Si usted está en Estados Unidos o Puerto Rico, que es lo mismo básicamente la forma en que se marca, 787-993-9700. Adelante, buenos días, refrigerio. Sí, buenos días. Hola, le habla la señora Ramírez y pido oración por mi hijo adolescente. ¿Verdad? Una rebeldía conmigo, pero yo confío en el Señor. ¿Verdad? Que Dios haga su obra. Tus hijos van a ser enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de ellos. Samuelito es coloradito. ¿Sabes que los colorados son, a los 8 o 9 años, manifestaban unos corajitos de esos tremendos? Y un día le enseñé y le dije: oye, estaba de viaje y me enteré que pasó tal cosa. Yo quiero que te dé más coraje que antes. Lo que te prohíbo es la manifestación de ese coraje. Canaliza de otra forma. Y le enseñé. Y es mansito, los regaños baja la cabeza, no levanta la voz. Yo creo en la transformación. En esta pandemia se pasa unido con su hermanito. No hay pelea entre ellos. Yo creo en la paz de Dios para nuestra casa y para nuestra familia. Tus hijos van a ser enseñados por Jehová y Eso se es. multiplicará la paz de ellos. ¿A quién tenemos en línea, refrigerio? Buenos días. Buenos días. Buen día. Ay, pido oración por mi hermana que la operaron ayer de cáncer de colon, y por mi hija, mi nieta, mi bisnieta, que están con el COVID todos allá, pero estamos en paz, gracias a Dios. Gloria a Dios. Qué Aquí hay múltiples testimonios de gente con cáncer que ha sido sana en el nombre de Jesús. Absolutamente nada es imposible para Dios. Él derrotó la enfermedad de la cruz del Calvario. Dijo que para él que cree todas las cosas le son posibles. Pero en Juan 14 dijo algo más atrevido, más fuerte, que se creen en él las cosas que él hizo, también las hará y aún mayores las hará. Eso es, el Amén. que cree. Aprovecho la oportunidad y saludo a Yesenia Torres de Guapa Televisión de Noticiero 4. Ajá. Nos Qué está bien. escuchando. Ah, qué chévere, Ella fue la Yesenia. que hizo el reportaje especial, Qué bueno. Prueba de Fe, por 2 días con diferentes iglesias. Nos está escuchando. Yesenia, te mando un abrazo fuerte para ti, Igual. y igual. toda tu familia, tu esposo, tus hijos. Y nos está escuchando. Qué bendiciones. Qué bueno, qué bueno. Nos está escuchando de todas partes. Abrazo. Así que, Saludos gracias, y Yesenia. abrazo. Miren, eso es. ¿A quién tenemos en línea? Continuamos. Hola, buenas bendiciones. Mi nombre es Tania y yo pido oración porque me hice unos estudios para que todo salga bien en el nombre de Jesús. Eso. Claro que Ahí sí, está. todo va a salir bien. Claro Vas que a tener que volver a llamar y decir: me hicieron los estudios y voy a vivir 150 años más. Eso es. La ciencia médica, ellos hablan las cosas que ellos ven.
Aquí se hacen las cosas que no se ven. Y se llama eso fe, llamar las cosas que no son como si fueran. Cuando se creen los milagros no hay espacio para dudas. Yes. Cuando se creen los milagros se repone el corazón. Cuando se creen los milagros no hace falta tener vista. Porque aunque tú no lo veas, Él está obrando a tu favor. Cuando se creen los milagros, la enfermedad se hace triza. Cuando se creen los milagros, se repone el corazón, que cumplirá su propósito en ti. Y si puedes creer en esta mañana, verás su gloria. Ay. Amén. 993-9700. ¿A quién tenemos en línea aquí en Refrigerio? Buenos días. Buenos Buen días. día. Sandra, pido oración, pues mi hermano va a ser intervenido quirúrgicamente. Tuvo un golpe, una caída, fue paciente del COVID, recayó, lo tenemos nuevamente en intensivo y hoy va a entrar a sala, poniendo a Dios por delante de que todo va a ser exitosamente. El mismo Dios que lo sanó del COVID, porque mucha gente le dio COVID y no salieron. Así Y mismo. no están con nosotros. Fueron unas navidades muy difíciles. Eran navidades que más gente murió en Estados Unidos. Y el mismo Dios que metió su mano para preservar su vida es el mismo Dios que lo opera. Y permite que la ciencia médica lo toque. Dios se va a glorificar y todo va a salir bien. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Créalo en su casa. Amén, amén, amén. Que ese milagro hecho está por el poder de la palabra. ¿Quién tenemos en línea aquí en Refrigerio? Muy buenos días, yo estoy pidiendo oración por mis hijos que están atravesando unas situaciones bien difíciles, pidiendo libertad por las ataduras. Soy un milagro del Señor que tuvo una operación bien fuerte el 8 de septiembre de la espina dorsal. No hubo complicaciones para la gloria del Señor, le sirvo al Señor con mucho amor. El Espíritu Santo me hable a través de Él, pues yo puedo tener mucha fortaleza a pesar de todas las pruebas que estoy teniendo. Me mantengo bien firme y le pido al Señor pues que nos bendiga a todos en esta tierra. Tenemos que orar mucho y clamarle a Él, Amén. porque soy un milagro de Él. Y ese mismo testimonio de que ella es un milagro de Él, que lo transmite a sus hijos. Sus hijos van a ser restaurados y tienen que reconocer que el Dios que tú le sirves, mira, mis primeros fans, mis primeros personas que reciben mis canciones, mis testimonios, es Norma y mis hijos. Cuando llega una bendición que yo no espero, una provisión que no esperaba, cuando Dios nos libra del peligro, cuando Dios nos libra de tantas cosas, lo siento y le digo, mira cómo es Dios. O sea, no solamente es en el micrófono o en las redes sociales. Vamos a convertir nuestra familia en nuestros primeros oyentes cuando tenemos que decir algo de Dios. El mismo Dios que usted está testificando, que le estar con usted, dígaselo a sus hijos, sean libres y bájenle 2 rayitas a sus corajes y honren a sus padres. Así Porque mismo. la honra hay bendición. ¿A quién tenemos en línea aquí en Mira, Refrigerio? tenemos en WhatsApp 2 personas pidiendo por trabajo. 2 personas que necesitan, una para su yerno y otra para ella, así que también los incluimos en El año pasado, aquí, dije claramente que me iba a tomar un año sabático, que iba a ser un año muy duro, que iba a temblar la tierra como nunca antes, pero Dios estaría con nosotros. Amén. Amén. Que se acercaba el día que no nos podíamos abrazar. Dijeron que yo estaba loco, la comedia dijo que yo estaba loco, primera hora dijo que yo estaba loco, Norma dijo que yo estaba loco, mi suegra dijo que yo estaba loco, pero llegó el día que no nos pudimos abrazar. Tembló la tierra como nunca. Pero lo otro fue el más violento. Desde noviembre suspendí todos mis compromisos. Por un año completo. Un año sabático completo. Y tengo 8 personas que mantengo, 8 familias. O sea, es que tiene que ver con la llamada anterior. ¿Y las finanzas ahora? Puerto Rico no me sostiene. Aquí yo lo que hago es pagar contribuciones. Me sostienen los viajes. ¿Amén? Y los viajes, y sin los viajes ahora, y que la comida, y cómo va a pagar las cuentas. Han pasado 14 meses de esa decisión que tomé por el Espíritu Santo. Y no me ha faltado nada. Amén. Wow, él es En el los proveedor. últimos 60 meses he viajado solamente 5 veces. Más de 55 meses.
semanas sin viajar, o sea, más de un año. Y Dios nunca nos ha faltado. Eso es. Ayer Yo hubo- creo la provisión de Dios. Amén, amén. Seguro que sí. Ayer hubo un titular en uno de los rotativos que decía que la tasa de desempleo subió 25%. Mira para allá. Eso es algo Fuertísimo. fuerte. Entonces el que tiene, que le dé, que no tiene. Así mismo, que Vamos sean a comenzar, tocados. que se han tocado. Pague la deuda a tu hermano. Tú también tienes una empresa. Dios te bendijo, ayuda a tu hermano, a tu familia. Yo creo en la provisión de Dios. Jehová es mi proveedor. Jehová será nuestro pastor y nada nos va a faltar. Amén. Yo lo creo. Claro y lo que dije aquí, lo viví un año sin compromisos. Y aquí estoy. No nos ha faltado absolutamente nada. Yo creo en un Dios que provee. Vamos a confiar en Él. Vamos a creerle a Dios por el poder de la palabra. Declaramos que así mismo será con todos aquellos que están desempleados. Así el trabajo vendrá y vendrá un trabajo mejor. Eso. Y del tiempo que esto dure, vamos a ver la mano de Dios en nuestra iglesia. Es de las poquitas iglesias que se triplicó la pandemia. Hubo que romper paredes. Vamos a dar 2 cultos, estamos dando 2 cultos. Apareció un hombre y entregó la finanza para construir el templo. En pura pandemia, vamos a derrumbar el templo y hacerlo nuevo. Wow. Ese es el Dios que yo le sirvo. Exacto. O sea, el 2020 fue un año de aprendizaje. Vamos a la práctica en el 2021. Tú no dices que Jehová es tu socorro. Tú no dices que Jehová es tu ayudador. Tú no marcaste en el nombre de Jesús las puertas de tu casa con los dinteles con la sangre de Cristo. Pues este es el tiempo de vivir lo que hemos creído y hemos experimentado. Aleluya. Amén. ¿A quién tenemos en línea aquí en Refrigerio? Sí, buenos días. Habla la señora Torres. Alegría, paz y bien para ustedes, mis hermanos, y mis respetos, porque gracias a ustedes, muchos de los que estamos hambrientos y sedientos de Cristo, somos alimentados. Y pues hay mucho espacio para peticiones, ¿verdad? Estas humildemente son las mías. Pido salud para Jorge Almodóvar Capielo, paciente de cáncer hospitalizado en Ponce. Pido salud para Yasmay Cedeño, paciente de cáncer en Cleveland, Ohio. Porque una sola palabra de Dios bastará para sanarles. Pido por los residentes del hogar Divino Tesoro en Juana Díaz, donde está mi mamacista. Muy difícil para nosotros, pero todavía, a pesar de su Alzheimer, ella lee la palabra, ella canta, ella reza. Y eso es el mejor regalo que nosotros tenemos. Pido por mis hijos, Eric y Alejandro, para que esa semilla que está ahí, pues, que un día explote y germine en alabanza y canto a nuestro Dios. Y pido por mi hermana Mari, porque el 24 de enero se va a vivir a los Estados Unidos debido pues a la situación laboral en Puerto Rico luego del COVID. Mi hermana tiene 59 años y quiero que Dios le dé calma. Mira, ella englobó varias, o pudo recoger varias peticiones. Y gracias por la sintonía, porque como ella, mucha gente no han podido asistir a los templos y la radio los ha alimentado, no se han dejado alimentar, gloria a Dios, porque está las emisoras pastorean los aires. Y en la pandemia cerró todo, la radio no cerró. Estaremos hablando por la salud de tu familia, que dijiste que hay varias personas con varias condiciones, y también por tu mamá y toda tu hermana, para que Dios le provea las finanzas y le dirija en ese viaje. Gracias por cuidar a los pacientes de Alzheimer. Que aunque el domingo yo hice un viraje, iba camino a Sidra, trabajé en la iglesia, en construcción un poquito allá, iba camino a Sidra, y me viré, y di un viraje. Y vi a ver a mi abuelo. Tiene 100 años ya. Estaba un poquito, y la abracé y lloré con ellos. Pero también lloré con mis tíos. Y fue para ambos una inyección de fe. Dios bendiga al cuidador, que nunca dice que no, que hace todo con amor y que cumple su misión.
Dios bendiga a la enfermera que cumple su labor y sin temor a contagiarse piensa en ti. No, eso es nuevo. Te lo puedo cantar completa. Tremendo, Samuel. Dios bendiga al cuidador, el que se hace disponible, el que sin excusas y sin reservas te demuestra fidelidad y amor, el que se hace disponible cuando otros dicen que no, el que te cuida sin nada a cambio, porque lo hace con amor. Dios bendiga al cuidador. Para él no hay días de fiesta, te cuida sin pesar, te hace sentir especial y en un abrazo te da paz. Les presento en este momento al mejor cuidador. ¡Ay! ¡Qué cosa más hermosa! Una canción necesaria. Una canción hermosa. Porque esa es la realidad y la misión de cantidad de miles de personas. Muchos hemos sido cuidadores en muchas ocasiones de años. Eso viene prontito por ahí. Hay gente que se dedica a cuidar, A cuidar. toda su vida con tanto empeño, ¿verdad? Hay gente que atiende, pero no cuida. Ajá. Cambia. Que es diferente. Diferente. Sí, sí. Gente que con un abrazo, qué linda esa parte, me encantó. Sí. Porque a veces no es ni siquiera hablar, es como recostarse al hombro de la persona, recostarlo al pecho. Todo Es el renta le dice, no, cántala. Eso, pendiente de la programación. Mira, esa es de las mías, eso estoy es. rental. Y esa es cuando se canta esta canción, es un revolú de llanto, toca la fibra del corazón. De Eso hecho, vendrá pronto. ella es una persona quien te está escribiendo que ha cuidado, se dedica de verdad a dar amor a los suyos, a los que no son parte de su familia, una mujer bien entregada, de verdad que sí. Y para ustedes tenemos dedicado esta parte final del programa, a ustedes que han entendido que los procesos no se brincan. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Si nos toca esta prueba, Él te dará la fortaleza, porque el proceso es temporal y al final tendrás victoria. Y mientras pasa este proceso, Él te dará la fortaleza. Padre, gracias por esta unción poderosa Amén. que en esta mañana se derrama aquí. Amén, amén, amén. Según enfermo hay en este lugar, o nos está viendo por internet o en televisión, envío la palabra de salud, Sí, Dios. porque por tus llagas fuimos nosotros curados, por tu poder fuimos libertados, y yo creo firmemente en que todavía tú tienes poder para sanar. Seca el cáncer, seca el COVID, dale paz interior al que lo necesite, porque nos hemos llevado la pandemia a la cabeza y muchas veces nos turbamos. Y tú le dices a la audiencia esta mañana, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Creer en Dios, también creer en mí, dice el Señor Jesús esta mañana. Dale tu paz, la paz que tú dijiste en Juan 14 que el mundo no podía dar Eso es. y que sobrepasa el entendimiento humano. Y dijiste a ustedes, yo no los pienso dejar huérfanos, no dejarte el consolador, que no solamente nos guía, nos consuela, nos fortalece en momentos difíciles y de debilidad. Tú eres nuestro proveedor. Y van a tener que llamar a decir, apareció un trabajo nuevo, aparecieron finanzas donde no hay. Porque nuestra confianza no está en lo que nos van a depositar, ni en lo que el gobierno puede hacer. Nuestra confianza está puesta en ti. Bueno es Jehová, fortaleza en el día de la angustia, y conoce los que en Él confían. Padre, en el día de hoy, gracias porque tu Santo Espíritu se mueve para restaurar. Salva al que está alejado y restaura a nuestros hijos para que el comportamiento de ellos se vuelva el corazón de ellos a sus padres con respeto y con amor, y tengamos paz en la familia y sigamos siendo la familia ideal, porque llevas 4 años que nos mandas a las casas para que fomentemos que Cristo sea el centro y que
podamos amarnos aunque tengamos diferencias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Refrigerio Samuel Oso. Hernández. Qué poderoso. Eso es. Estoy Guau. contento de aquí, Qué lindo. con toda esa gente conectada, cientos de mensajes. Y recuerde, sigamos dándonos por nosotros. Eso es, no hay de otra. Y vamos a cerrar con el tema de nuevo. Vendrá otro enero. Para Qué que la gente lindo. lo escuche. Eso es, me dio un poquito de todo porque no traes agua hoy. Vamos a escucharlo ahí grabadito. Seguro, sí. Gracias, sí, sí. gracias Samuel por este ambiente de paz, por esta palabra, por Eso estas es. alabanzas que yo sé que llegaron al alma. Antes de escuchar, ¿cómo las personas te consiguen? 787-704-8176. shproduct hasta la c @gmail.com. En Facebook Samuel Hernández Oficial, en YouTube Samuel Hernández Canal, Instagram y Twitter @Hernández Samuel. Gracias por su respaldo, y otro enero significa otra oportunidad. Eso, Dios con nosotros. yes. En Nueva Vida, lo nuevo de Samuel Hernández, vendrá otro enero. Son Hermoso. solamente las 9:27 AM en televisión y radio. En Nueva Vida. Los procesos no se brincan, los procesos se enfrentan.